Muy buenas tardes, queridos amigas y amigos, y bienvenidos a otro episodio más de Sin Salud Mental No hay Salud. Yo soy el Dr. Félix Torres, médico especializado en psiquiatría clínica y forense, y su anfitrión a través de nuestra campaña del Mundo Boston. Los huracanes Katrina, Irma y María, las lluvias extremas llevando a inundaciones repentinas en lugares normalmente áridos, las temperaturas bajas extremas causando heladas, tal y como lo sucedió el año pasado en Texas y otros estados del suroeste de los Estados Unidos, las sequías, los incendios forestales fuera de control y más frecuentes y más difíciles de extinguir. ¿Cómo impactan estos desastres naturales, causados en parte por el cambio climático, a nuestra salud mental? En el mes de noviembre, las Naciones Unidas, donde he servido como asesor especial para la Asociación Americana de Psiquiatría y como portavoz a través de la organización no gubernamental Comité de Salud Mental o NGO Committee on Mental Health, celebra la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, conocido como COP27. Estando a la palestra, en especial ante el alza de tantos desastres naturales que nos han estado afectando, es por esto que el episodio de hoy se lo dedico al cambio climático, los desastres naturales y el impacto a nuestra salud mental, especialmente en las poblaciones minoritarias como nosotros los latinos. Recuerda, amigo, este show es para ti y mi propósito es llegar a tu hogar, a tu computadora o a tu dispositivo móvil para brindarte información acerca de temas importantes que impactan a tu salud mental. Así que conéctate en el chat con tus preguntas, comentarios y mensajes de apoyo para tus compañeros en la audiencia. Como siempre, un agradecimiento a nuestros patrocinadores sin quienes esta campaña no sería posible. Y ellos son Mass General Brigham, TJ Maxx, Tufts Health Plan y Museum of Science. Antes de adentrarnos en el tema, pasemos a la sección ¿Sabía usted qué?, donde como siempre pongo en contexto, información y estadísticas acerca del tema del día de hoy. ¿Sabía usted que el cambio climático es la amenaza a la salud pública más importante a nivel global, afectando al mundo entero? ¿Sabía usted que el cambio climático ha provocado un alza en fenómenos meteorológicos extremos y desastres naturales que han provocado la pérdida de vida, los desplazamientos de las poblaciones, las emergencias médicas y el estrés, lo que han tenido un impacto negativo en la salud mental de las poblaciones afectadas? ¿Sabe usted que la tasa de trastornos mentales que incluyen depresión, ansiedad y trastornos de estrés postraumático tienden a aumentar después de estas emergencias de salud pública? ¿Sabe usted que el acceso a la atención de salud mental y a la continuación de la atención de enfermedades mentales crónicas se irrumpen después de estos desastres naturales, empeorando la salud mental de nuestra población? ¿Sabe usted que los efectos del cambio climático afectan desproporcionalmente la salud general y mental de las poblaciones minoritarias, como nosotros los hispanos, debido a determinantes sociales de la salud inferiores al resto de la población? ¿Y sabe usted que, aunque el daño ha sido extremo, no es tarde y todavía hay tiempo para hacer una diferencia, reducir y hasta parar nuestra huella dañina al medio ambiente? Para adentrarnos en el diálogo acerca del tema del día de hoy, es un gran placer para mí el tener dos excelentes expertas en los temas del cambio climático, los desastres naturales, el trauma y la salud mental. Primeramente tenemos a la doctora Carissa Caban Alemán, psiquiatra comunitaria y profesora clínica asociada que trabaja como telepsiquiatra y es parte de la facultad del Departamento de Psiquiatría de la Escuela de Medicina de la Universidad Internacional de Florida. Es miembro fundador de Climate Psychiatry Alliance y de Crear con Salud, Inc., una organización sin fines de lucros dedicada a la educación, concientización y defensa de la salud mental en Puerto Rico. La doctora también codirigió el equipo de salud y bienestar en el proyecto Resilient 305 del condado de Miami-Dade, desarrollando un plan estratégico para que Miami implemente esfuerzos de resiliencia climática. La doctora también trabaja como voluntaria en Vamos Puerto Rico y varias iniciativas de respuesta a desastres desde 2017. La doctora Natalia Jaramillo está completando su postdoctorado en el Instituto Semel de Neurociencia y Comportamiento Humano en la Universidad de California en Los Ángeles, luego de haber obtenido su doctorado en Psicología Clínica, Consejería y Escolar en la Universidad de California en Santa Bárbara. Sus intereses de investigación incluyen la salud mental ante desastres, la comprensión de los patrones de riesgo y la resiliencia en el contexto de las experiencias traumáticas y la prevención del suicidio en adultos y adolescentes. Así que bienvenidas a ambas, doctora Carissa Caban Alemán y la doctora Natalia Jaramillo, así Salud Mental No hay Salud. ¿Cómo están? Muy bien, buenas gracias. tardes. Qué bien. Dígame, ¿desde dónde este programa es lo global? Así que ¿de dónde se conecta con nosotros, doctora Carissa Caban? Pues estoy aquí en San Juan, Puerto Rico, trabajando aquí virtualmente.
Gracias Que, por esta oportunidad. y gracias a usted por estar aquí con nosotros. Y doctora Natalia Jaramillo, ¿de dónde se conecta con nosotros? Yo me estoy conectando de la ciudad de Los Ángeles, California, y estoy Qué muy bien, así contenta que de poder estar el día de hoy. bienvenidas a ambas. Tenemos aquí yo estoy en el centro, yo estoy en Texas, tenemos Puerto Rico, Texas y la otra costa en Los Ángeles. Bueno, me gustaría para la audiencia comenzar con algunas definiciones que son muy importantes. Vamos a ir de lo más general a lo específico para que nuestra audiencia entienda, ¿verdad? Así que lo que quisiera primero explicarle a la audiencia es qué es el tiempo y el clima y qué es el cambio climático. Amigos, cuando hablamos del tiempo estamos hablando de las condiciones a corto plazo de la atmósfera, ¿verdad? Cómo está el tiempo hoy, está lloviendo, está frío, está caliente, el día de hoy, ayer, antes de ayer. Pero mientras cuando hablamos del clima es el tiempo promedio durante un periodo prolongado en un lugar determinado. O sea, cómo vemos especialmente las estaciones del año, cómo está la temperatura en un lugar en tiempo prolongado. Cuando hablamos del cambio climático, nos referimos a los cambios a largo plazo en las temperaturas y en los patrones del clima. Y estos cambios pueden ser naturales, pero desde la década de 1800, cuando comienza la era industrial, las actividades humanas han sido el principal impulsor de este cambio climático, principalmente debido a la quema de combustibles fósiles, como es el carbón, el petróleo y el gas, la gasolina, que producen estos gases que atrapan el calor en nuestra atmósfera y llevan a estos cambios climáticos. Así que ya hablando acerca de quizás un poquito de la ciencia, lo que es el clima, me gustaría hacer la primera pregunta o de otra definición a la doctora Cabán. Una palabra que estaremos utilizando y que me escucharon ya utilizarla en la introducción es resiliencia. ¿Cómo podemos definir la resiliencia, doctora? Y nos podría dar un ejemplo. Sí, definitivamente. Pues prácticamente lo que estamos hablando es de la capacidad de emerger más fuerte y más capacitado después de que una persona confronta una adversidad. Y es un término que es bien importante para la salud mental, pero que a veces se puede manipular en algunos contextos un poquito, porque pues para poder ser resilientes necesitamos algunos recursos básicos y una oportunidad de una vida digna, ¿no? ¿No? Y eso lo voy a ampliar en algunas preguntas en unos minutos. Algún ejemplo, el ejemplo que primero me viene a la mente es el de tantas personas en Puerto Rico y pues también en Florida, donde viví anteriormente, que han tenido que enfrentar tantas adversidades con tantos huracanes tan destructivos y que a veces con las experiencias que pasan sin electricidad, sin agua, cuando hasta a veces pierden su hogar, estas personas buscan formas de mantenerse bien mentalmente, de mantener la esperanza y entonces a veces aprenden de un proceso de necesidad y ya cuando vienen retos futuros están más preparadas o preparados porque tuvieron ese entrenamiento, pero pudieron utilizarlo como una lección y como un proceso de aprendizaje y entonces están más capacitados o capacitadas para enfrentar más adversidades en el futuro. Gracias, doctora. Y algo que menciona son los recursos, ¿verdad? Así que la pregunta que le voy a hacer a la doctora Jaramillo cuenta un poquito con esto, ¿verdad? Otro término que me gustaría definir, doctora Jaramillo, y que también estaremos utilizando mucho hoy son los determinantes sociales de la salud. ¿Qué son estos determinantes y cómo varían a nivel poblacional para fomentar o afectar nuestra salud? Sí, bueno, los determinantes sociales de la salud son el contexto, las condiciones en que una persona nace, crece, trabaja, envejece y que contribuyen a impactar la salud en la comunidad y en una persona de manera negativa. Los determinantes sociales están formados por la opresión social, por sistemas de discriminación y de desigualdad y también por el poder y el acceso a los recursos y las oportunidades, por ejemplo, como el empleo o la educación. Entonces, unos ejemplos de lo que son los determinantes sociales es el acceso a la educación, por ejemplo, el acceso al cuidado médico, poder ir a un centro médico, poder ir a ver a un psicólogo, por ejemplo, el tipo de comunidad o infraestructura que existe, el contexto comunitario también y la estabilidad económica. Entonces, si pensamos en una persona, por ejemplo, que tiene dificultad en, buscar trabajo, opciones de empleo más limitadas,
Esto puede, por ejemplo, impactar dónde esa persona vive y es muy probable que vivan en ambientes donde hay más toxinas o más contaminación debido a sus recursos y esto los pone de pronto a riesgo al asma o a alergias y eso se relaciona también en términos de la salud mental, en términos de el estrés crónico que esa persona pueda tener y también los recursos que puedan asistir, como lo que mencionaba de la terapia o poder atender un médico. Entonces, todo esto se relaciona mucho con el cambio climático y quién está más vulnerable en estas situaciones. Y no tan solo va a afectar a las personas que van a ser vulnerables, sino que también va a afectar la manera en que pueden accesar los recursos una vez son impactados, ¿verdad? Exactamente. Hablando de impacto, ¿verdad, doctora Cabán? Pongamos un poco en contexto el efecto de estos desastres naturales. Hace poco regresó a vivir a Puerto Rico, ¿verdad? Después de estar en la Florida un tiempo. ¿Qué ha notado nuestras familias puertorriqueñas después del paso del reciente huracán Fiona, cuando muchos todavía estaban recuperándose de los estragos causados por María 5 años atrás? Pues para ser bien franca, la situación de Puerto Rico se está estudiando a nivel mundial porque pues es un microclima que representa, aquí prácticamente se pueden identificar a nivel poblacional todos los determinantes sociales de la salud mental, además de los efectos del cambio climático como tal. Y pues no es solamente la recuperación de dos huracanes que han sido tan destructivos, sino la capacidad que tiene el pueblo y la infraestructura a nivel sociopolítico y económico que tiene una comunidad, una persona o una ciudad para recuperarse. Entonces, como ya Puerto Rico lleva pasando unas vicisitudes a nivel político, económico y social, como la crisis de control fiscal y otras situaciones en cuanto al estatus político de Puerto Rico, pues se ha deteriorado el sistema energético, se han deteriorado muchas instituciones públicas y pues eso ha llevado a que las personas tengan un poco de más dificultad o bastante más dificultad lidiando con todos estos huracanes y desastres naturales que pues como sabemos no son naturales. Entonces pues eso es lo que estaba hablando ahorita, que yo pienso que las familias puertorriqueñas tienen que ser extremadamente resilientes para poder sobrevivir y salir adelante, como muchas otras comunidades en Estados Unidos y en el mundo que están pasando por inseguridad alimentaria, pobreza, etcétera, 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 por sistemas opresivos, ¿no? Pero no se le puede dar el peso de ser resilientes solamente a las comunidades. Tiene que haber una infraestructura gubernamental y política que los ayude, ¿verdad? Con necesidades de sobrevivencia básicas como acceso a comida y agua. Así que, pues, hay mucha desesperanza, hay pues, mucha ansiedad, mucha depresión, mucho estrés, pero hay muchas comunidades con ideas maravillosas y con proyectos hermosos que están tratando de salir adelante con bien pocos recursos a nivel económico. Y algo que escuchaban mucho los puertorriqueños, que también el refrán que tenemos en otras culturas, ¿verdad? Latinoamericanas es Dios aprieta pero no ahoga, ¿verdad? Y siguen echando para adelante día a día con los pocos recursos que a veces se tienen. Doctor Jaramillo, ¿por qué es importante hablar del cambio climático, en especial en nuestra comunidad? Y en especial cuando mucha gente dice, ay, pero un aumento de 1 grado en la temperatura promedio global no es gran cosa. ¿Por qué es importante hablar acerca de esto, aunque parezca mínimo el impacto a nivel del clima? Sí, bueno, yo siento que si nos enfocamos en la población latina, por ejemplo, en los Estados Unidos, los latinos tienden a vivir en los estados con niveles más altos de amenaza a cambios climáticos, como la contaminación, la contaminación del aire, el calor extremo, las inundaciones, y esto significa que la comunidad latina está muy arriesgada para efectos en la salud y para la salud mental. Sabemos que el cambio climático impacta mucho y los desastres naturales impactan mucho cómo las personas viven, la vivienda de las personas y la salud mental. Aquí en Los Ángeles hay, por ejemplo, poblaciones latinas en el Valle de San Fernando, donde viven las personas en las zonas más calientes de la ciudad. Entonces vemos cómo está impactando esto en este momento a esas comunidades. Es algo muy importante tratar también de
entender que esto está de alguna manera también muy relacionado con cómo impacta la recuperación de cada comunidad, y para los latinos tiende a ser más larga y más difícil, como en Puerto Rico. Doctora Caban, ¿cómo el cambio climático afecta a nuestra salud, incluyendo nuestra salud mental? ¿Y cuáles son los mayores impactos en la salud mental tanto a corto como a largo plazo? Sí, esa pregunta es muy importante. Pues pueden surgir síntomas temporeros como falta de sueño, cambios en patrones de sueño, ansiedad, que las personas estén más llorosas a raíz de un fenómeno que tenga que ver con la crisis climática, pero también pueden surgir prevalencias e incidencias más altas de diagnósticos ya formales que necesitan tratamiento profesional. Lo más común que la mayoría de la población conoce serían mayor incidencia de diagnósticos como ansiedad, depresión mayor, otros desórdenes del estado de ánimo como la bipolaridad, y el PTSD o el desorden de estrés postraumático a raíz de fenómenos como inundaciones, sequías, huracanes, ese tipo de fenómenos. Pero también existen cambios que mucha gente no conoce. Por ejemplo, se ha demostrado ya en varios estudios que hay data convincente para pensar que el riesgo de ideas suicidas aumenta no solamente con cosas como el calor extremo, que ha sido bastante estudiado, pero también en poblaciones que están bien, muy expuestas a contaminación del aire con las partículas que se liberan cuando se queman combustibles fósiles y también cuando uno vive en esas comunidades que están bien expuestas a contaminación del aire. Así que eso es algo que mucha gente no sabe. También pueden haber incidencia aumentada de diagnósticos como demencia y disfunción cognitiva con cosas como contaminación del aire. Y también hay un estudio, por ejemplo, que se hizo en Beijing, China, que demuestra que este, cuando hubo un aumento significativo en la contaminación del aire en Beijing, subieron automáticamente las hospitalizaciones psiquiátricas. Así que hay mucha relación. Y a nivel de la salud mental, ¿por qué las personas con problemas de salud mental, las personas de color y las personas que viven en la pobreza y son afectadas por otros determinantes sociales inferiores, por qué estas poblaciones son más vulnerables a los cambios del clima y al aumento de estos desastres climáticos, doctora? Pues sí, como sabemos, las condiciones de salud mental, los síntomas surgen por razones biológicas, sociales y psicológicas, pero cuando tenemos que enfrentarnos a tantos determinantes sociales de la salud como limitaciones económicas, como discriminación, procesos de inmigración que nos interrumpen nuestra unión familiar, por ejemplo, y muchas otras situaciones. Por ejemplo, en Puerto Rico tenemos un problema particular con la inseguridad alimentaria y la falta de soberanía en cuanto a la capacidad que tenemos de obtener comida fresca y saludable. Pues como es lógico pensar, pues todos esos factores se empiezan a combinar y pues las personas están más estresadas y con más problemas con los que lidiar, y pues se les hace más difícil eh, estar preparados para enfrentar fenómenos atmosféricos. A veces uno se puede preparar y sabe lo que viene, pero a veces no, y entonces si hay recursos limitados y hay problemas sociales como el racismo, como la pobreza, pues es muy difícil estar preparado. Con todo y eso, se espera que todas las poblaciones se impacten con la crisis climática, pero obviamente cuando uno tiene más recursos a nivel de apoyo y a nivel monetario, pues es un poquito más fácil prepararse y sobreponerse y recuperarse cuando pasa algo. Y hablando de investigaciones, me gustaría pasar con la doctora Jaramillo. Doctora Jaramillo, las investigaciones que ha realizado se han enfocado en el impacto de desastres y el trauma colectivo. ¿Qué ha aprendido de estas investigaciones y qué falta por dilucidar? Sí, bueno, yo he llevado a cabo, como mencionó, investigaciones principalmente con adultos jóvenes para comprender el impacto de los desastres, por ejemplo, en Puerto Rico a largo plazo, y también cómo la pandemia ha impactado a los adultos latinos en la Florida y California. Una de las cosas que he aprendido a través de esta investigación es eh, cómo esto está
tan impactando a las familias de una manera tan difícil, por ejemplo, con los jóvenes, que ellos están muchas veces responsables por cuidar a sus familias y por informarle a las familias también de cómo prepararse y cómo reaccionar en situaciones como lo que vimos con COVID-19, con el COVID. Entonces, eso es algo que he aprendido, como el papel que los jóvenes tienen y que no necesariamente debería ser de esa manera. Necesitamos información de salud pública que esté culturalmente dirigida en los Estados Unidos y también que esté disponible en español. Otra cosa que he aprendido de las investigaciones es que los desastres naturales afectan más a las personas que ya tienen depresión, que ya tienen ansiedad, y esto se desarrolla y se aumenta para estas personas aún más. Estas son cosas que he visto, y lo que en términos de lo que siento que necesitamos aprender más es de cómo apoyar a las personas a largo plazo después de que tienen viven un desastre natural, y también qué podemos hacer para cambiar el sistema de salud y para poder apoyar a más personas, aunque sea, por ejemplo, se sienta como un porcentaje pequeño en comparación, que está lidiando con más problemas clínicos de salud mental. Esto de todas formas tiene un impacto muy grande en el sistema de salud mental. Entonces tenemos que pensar de una manera como de largo plazo, y también cómo mejorar la calidad de los servicios para los latinos aquí en los Estados Unidos. Muy, muy importante. Doctora Cabán, el hecho de que como comunidad nosotros los latinos acarreamos tanto dolor y trauma en nuestra historia personal y colectiva, al mismo tiempo que nos aferramos fuertemente a nuestra cultura y a nuestras creencias, puede servir como factor de riesgo para algunos, pero como factor protector para otros, ¿verdad? Gracias a esa resiliencia que estamos hablando y la cual nos brinda nuestra historia y nuestra cultura. ¿Cómo esa resiliencia nos lleva a sobrellevar la adversidad y a recuperarnos después de eventos difíciles que nos impactan? Pues de muchas formas, ¿verdad? Podemos ver varios ejemplos en múltiples culturas latinoamericanas. Yo pienso más, pues obviamente en la familia puertorriqueña, en cuanto a la unión y el apoyo familiar y en mantener ese núcleo, ya sea si estamos divididos por FaceTime, por Zoom, por lo que sea, tratar de vernos lo más posible, pero mantener esa unión. Una de las cosas que más ha ayudado a la gente a sobrellevar lo que pasa después de los huracanes que han llegado aquí, pues con estas situaciones que hemos tenido en los últimos 5 años, es el apoyo entre vecinos, conocerse unos a otros. Las comunidades que ya se conocían, que ya tenían, ¿verdad?, una relación, pues pienso que se le hizo mucho más fácil, pero muchos las desarrollaron y usaron la adversidad del huracán María para desarrollar esas conexiones, y ya tienen un sistema de respuesta a nivel, a veces, de reparar servicios básicos, como por ejemplo reparar un puente o algo así, para poder salir de una comunidad, que los ha ayudado literalmente a sobrevivir. Mucha gente que ha salvado a sus vecinos en este proceso de inundaciones, por ejemplo. Así que yo pienso que la espiritualidad, y la empatía y la unión, a nivel familiar, pero también a nivel comunitario, es un factor esencial. Sí pienso que tenemos que trabajar con el desapego, porque hay veces que nos arraigamos al sufrimiento más allá del dolor, ¿verdad? Y eso a veces nos afecta, pero a la misma vez, esa importancia que se le da al prójimo y a la familia, pues ha ayudado a que seamos más resilientes, definitivamente. Importante. Y ya casi llegando al final, tengo dos preguntitas más. Una para la doctora Jaramillo. Doctora, ¿cómo las personas pueden reducir los riesgos del cambio climático y cuáles son los beneficios de tomar acción ahora? Sí, para reducir y confrontar los riesgos, yo siento que necesitamos cambiar nuestra mentalidad, y necesitamos actuar de una manera colectiva e individual. Yo siento que las dos maneras son muy importantes. Tenemos que pensar cómo podemos trabajar juntos para buscar soluciones colectivas, involucrar más a políticos, tratar de también conectarnos con la naturaleza. Yo creo que la gente está bastante desconectada, aunque la pandemia ha cambiado un poco eso, y necesitamos informarnos mucho más sobre el medio ambiente y cómo se relaciona todo esto con la salud mental.
Algunas otras cosas que yo considero muy importante también es tratar de tomar transporte público, reciclar, usar menos plástico, aprender más sobre la agricultura y cómo la comida llega a nuestros platos también, porque eso también está muy asociado con todo esto. Y otra cosa es el ecoturismo, que yo siento que también es algo que necesitamos apoyar más. Por ejemplo, este verano yo viajé a Costa Rica y vi cómo este país está tan comprometido a preservar el medio ambiente y a educar a los turistas para promover más educación ambiental. Y siento que eso también es muy importante. Ecoturismo, búsquelo, mi gente, instrúyase y hágalo. Y a la doctora Caban, ¿cuándo se debe buscar ayuda y cómo encontrarla para las personas que han sido afectadas por alguno de estos desastres de cambio climático? Sí, doctor, antes de contestar su pregunta, voy a añadir que busquen lo que es agroecología y permacultura, porque es un estilo de vida que si más personas lo adquiriéramos, haríamos mucho para proteger al planeta. Bueno, en cuanto a Gracias. buscar ayuda, yo creo que definitivamente hay veces que tenemos que empezar a ver cómo lidiar con ciertas cosas cuando ya estamos viendo que no nos sentimos bien. Con eso que hablé anteriormente de síntomas, que no, a lo mejor no son enfermedades, pero queremos prevenir llegar a estar enfermos. Entonces, si tenemos insomnia, sueño obsesivo, estamos cansados todo el tiempo, estamos teniendo ataques de pánico, estamos llorando, no nos podemos concentrar cuando antes sí podíamos hacerlo. Esos son señales que ya nos están dando una alerta roja que debemos de buscar o consejería o por lo menos un apoyo familiar, un apoyo espiritual en la comunidad. Tratar de ver qué podemos hacer y ver si esos síntomas disminuyen. Si los síntomas continúan o empeoran, es hora de buscar ayuda profesional y hay múltiples formas, ¿verdad? Están las consejeras y los consejeros, terapistas, psiquiatras, psicólogos clínicos. Hay muchas formas de buscar ayuda. Por supuesto, siempre que ya llevemos a un nivel de emergencia y hayan ideas suicidas, ideas homicidas, síntomas severos como síntomas por ejemplo, tener alucinaciones o hay un problema de uso de sustancias que no deja a la persona funcionar en su estilo de vida normal, pues ya obviamente son situaciones que hay veces que requieren hospitalizaciones psiquiátricas o en unidades especiales y pues que hay que atender urgentemente. Bueno, y ahora, ya llegando al final, me gustaría que me den un breve consejo, una reflexión como mensaje de cierre. Voy primero con la doctora Jaramillo. Sí, para tomar acción, yo creo que tenemos que tratar de fortalecer nuestras comunidades y pensar también en largo plazo, en los niños, en las nuevas generaciones y qué podemos hacer para cuidarnos emocionalmente y para seguir adelante. Ujú. ¿Y la doctora Caban? Sí, yo pienso que hace falta un cambio de paradigma a nivel de entender y ver en nuestra vida con nuestra experiencia qué es lo que de verdad nos hace felices. Yo pienso que hay una fantasía común a nivel de sociedad que muchas personas eh, terminan creyendo de que para ser feliz tenemos que tener cosas, poseer títulos, cosas, casas, carros. Pero en realidad, si somos algo que nos gusta, si estamos contentos con lo que somos como personas y como seres humanos y almas, si lo quieren ver a un nivel espiritual, eso es lo que de verdad nos puede hacer feliz. Las cosas materiales y las posesiones y los títulos van y vienen. Cuando entendamos eso a nivel individual, es que podemos parar de explotar a nuestros hermanos y hermanas, árboles, plantas, otros animales, ¿verdad? Y empezar a respetar nuestros hermanos y hermanas en la naturaleza y a proteger nuestra casa, ¿verdad? Que es el planeta. Así que ser en vez de hacer y de poseer. Excelente, excelentes reflexiones de ambas. La verdad que les agradezco el que hayan estado aquí con nosotros en Sin Salud Mental No hay Salud, la doctora Carissa Caban Alemán y la doctora Natalia Jaramillo. Esperamos verlas por aquí nuevamente en un futuro, ¿ok? Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Amigos, el cambio climático ha dado lugar a fenómenos meteorológicos extremos y desastres naturales que han causado un gran impacto negativo en la salud mental de las poblaciones afectadas, llevando a un aumento en trastornos mentales, incluyendo la depresión, ansiedad y trastorno de estrés postraumático, y a una irrupción en el acceso a cuidados médicos y de salud mental.
Desafortunadamente, como escucharon, no es sorprendente que las poblaciones minoritarias y desfavorecidas se vean afectadas de manera desproporcionada por los impactos generales y a la salud mental causados por el cambio climático debido a los determinantes sociales de la salud inferiores, o sea, esas condiciones inferiores en los entornos en las que personas nacen, viven, aprenden, trabajan, juegan, profesan su fe y envejecen, afectando su salud, funcionamiento y calidad de vida. Factores como el estatus socioeconómico más bajo, una educación de calidad inadecuada, el acceso deficiente a la atención médica, el desempleo y la vivienda inestable colocan a las poblaciones minoritarias y desfavorecidas en mayor riesgo de ser afectadas antes, durante y después de los desastres naturales causados por el cambio climático. Pero unidos podemos hacer una diferencia, así que edúcate sobre los efectos adversos del cambio climático en nuestra sociedad y en nuestra salud mental. Haz que tu voz sea escuchada por los que están en poder acerca de cómo el cambio climático nos está afectando a todos. Reduce el consumo de energía, conserva agua, utiliza transportación pública cuando puedas, respeta y protege los espacios verdes, reduce el consumo y el desperdicio, recicla, planta un árbol y aunque el daño ha sido extremo, como dije anteriormente, no es tarde y todavía hay tiempo para hacer una diferencia, reducir y hasta parar la huella dañina que hemos creado aquí en nuestro medio ambiente. ¿Cómo puedes instruirte más acerca del cambio climático y sus impactos? La página web del cambio climático de la NASA provee información en especial acerca de la evidencia científica, las causas y los efectos del cambio climático. Y es un recurso fundamental para aprender más acerca de este tan importante tema y puedes accesarlo a través de la página web climate.nasa.gov/ en español. Y como he mencionado antes, en Sin Salud Mental No Hay Salud, el autocuidado es sumamente importante para nuestra salud mental y nuestro bienestar en general. Así que 6 puntos para reflexionar luego de un desastre natural u otro trauma. Reconoce cómo la pérdida o el factor estresante que estás viviendo te está afectando. Mantente física y mentalmente activo, reconociendo cuándo pausar y descansar. Presta atención cómo tus pensamientos y tu cuerpo están cambiando. Reconoce cuando el impacto va más allá de lo normal. Invoca tu sistema de apoyo, sea familiares, amigos, un guía espiritual, y busca ayuda de un profesional de la salud mental. ¿Cómo buscar esa ayuda? Puedes comunicarte a la línea de prevención del suicidio y crisis llamando o texteando al 988. Es para personas en crisis, no solo si se está pensando en terminar la vida. Y la llamada es gratuita, confidencial 24/7/365. Un profesional de la salud mental te escuchará y te conectará con recursos en tu comunidad. Recuerda 988. Busca ayuda de inmediato en la sala de emergencia más cercana o llama al 911 si tú o alguien que conoces está en crisis o pensando en quitarse la vida. Y en este mundo virtual en que vivimos, pendiente siempre esos mensajes preocupantes que escriban tus familiares y amigos en las redes sociales. Interven, llámalo, alerta a un familiar, llama al 911 si es una emergencia. Amigos, conéctense con el Mundo Boston en nuestra página de internet saludmentalma.com, saludmentalma.com, donde encontrarás más información acerca de nuestra campaña y recursos de salud mental en el área metropolitana de Boston y a través del estado de Massachusetts. Allí también encontrarás los videos de nuestro show y los artículos de la doctora Damaris Claudio Rosario relacionados a los diferentes temas que tocamos aquí para que te pongas al día. Gracias nuevamente a nuestros auspiciadores, y ellos son Mass General Brigham, TJ Maxx, Tufts Health Plan y Museum of Science. Les exhorto a que me sigan en las redes sociales bajo Félix Torres MD, todo junto, Félix Torres MD, por Facebook, Twitter y YouTube. Y en nuestro próximo episodio en vivo estaremos hablando de la salud mental familiar, cómo nos afecta cuando un familiar tiene una condición mental, cómo apoyarnos en familia y cómo buscar ayuda. Hasta entonces, como siempre, yo soy el doctor Félix Torres y recuerda que sin salud mental no hay salud. Hasta la próxima.